tal? Muy buenos días. Nos encontramos con la doctora Lucía González Torreros, investigadora de la Universidad de Guadalajara. Doctora, muchas gracias por concedernos esta entrevista en relación al proyecto La crisis del turismo. A partir del COVID-19, ya prácticamente nos sentimos en un momento post-COVID, ¿no? Pero viendo en retrospectiva todo lo que hemos pasado y particularmente la situación en la que estamos y qué es lo que en un futuro muy próximo tenemos por enfrentar, es que nos está retroalimentando mucho estas entrevistas con los investigadores para conocer sus puntos de vista. Doctora, antes de iniciar, ¿nos podría hacer favor de presentarse, comentar un poco su actividad y la línea de investigación sobre la cual se está desarrollando? Muy bien, con mucho gusto. Pues muchas gracias, doctora Maribel, por esta invitación y la consideración. Bueno, yo soy licenciada en turismo, egresé de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hice la maestría en Desarrollo Local y Territorio, también en la UDG, y el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad en esta misma institución. Desde hace 29 años trabajo como docente y como investigadora en el Departamento de Geografía de la Universidad de Guadalajara, siendo mi línea de investigación y desarrollo local. Soy miembro del SNI, perfil PRODEP y soy responsable de un cuerpo académico. Muchas gracias, doctora. Excelente trayectoria y muy interesante para los propósitos de poder estar escuchando los puntos de vista en relación a todo esto que ha sucedido. Inicio entonces con la primera pregunta que tenemos formulada para nuestra entrevista. Desde tu perspectiva, doctora, ¿cuáles han sido los impactos más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia por COVID-19? Bueno, yo creo que uno de los efectos más importantes que podemos ver es si nos centramos en el juego de escalas. Digamos, esta pandemia jugó como en distintas pistas, ¿no? Hubo efectos en la escala global, pero en la medida que ajustamos el ente en la escala territorial, pues vamos a ver que hubo cambios muy distintos y que para algunos territorios, sobre todo, pienso que los grandes destinos que reciben comúnmente pues un turismo masivo fueron en realidad los más afectados. Porque en la medida que bajamos la escala, hubo poblados que no dejaron de tener turistas, pero que probablemente se debió precisamente a que no es un turismo masivo, ¿no? Y precisamente lo que estábamos, digamos, escapando es de tener ese contacto masivo. Entonces, destinos que pueden decir como algunos pueblos mágicos, digamos, siguieron funcionando de manera, voy a ponerlo entre comillas, más o menos regular. Entonces, creo que el cambio más importante lo vimos en los destinos internacionales, en esos destinos masificados y en los destinos de playa, ¿no? Es lo que creo que hemos tenido. En el campo de docencia y de investigación, pues obviamente los alumnos en todas las áreas, pero en el campo del turismo, pues pienso que también tuvieron ahí una pérdida de aprendizaje porque no hubo la posibilidad de salir a campo, ¿no? Entonces, este contacto que se necesita para poder analizar y reflexionar sobre lo que sucede en los territorios, pues se quedó ahí como en stand-by, un poco a la espera, pero afortunadamente siento que hemos podido empezar a recuperar estos elementos, ¿no? Que sobre todo sirven al análisis de quienes van a generar la información y van a tomar las decisiones a futuro. Sí, claro. Retomo esto que tú comentas en relación a la parte de las escalas. Efectivamente, a nivel local y mucho en el ámbito territorial, ¿no? Lo que observamos es que estos productos turísticos, ¿no? Productos destino, como el caso de los pueblos mágicos
y de los proyectos ecoturísticos que digamos que en la oferta turística de México, pensando en el turismo urbano, en los centros históricos ¿no? de las ciudades medias, de las grandes metrópolis y los centros de playa, efectivamente tuvieron una retracción y por el contrario fueron estos espacios rurales los que captaron la movilidad de turismo doméstico. Ya desde el año pasado, 2020, hemos visto que esto se ha ido transformando, se ha ido modificando, pero en función de tu expertise, doctora, me permito consultarte. ¿Cuál consideras que va a ser tal vez forma parte de las preguntas de la pregunta que sigue, pero aprovechando que tocaste el tema, ¿cuál consideras que va a ser la posición de los pueblos mágicos? ¿Crees que esto va a continuar la afluencia, pero el posicionamiento que ganaron, crees que va a quedar, se va a restablecer nuevamente su preferencia por otros segmentos o tú cómo lo estás visualizando, doctora? Bueno, en el caso de los pueblos mágicos, y voy a hablar de los que conozco un poquito más, que son de los que están aquí en Jalisco, creo que nunca han dejado de tener turistas. O sea, si vas bueno, el que está más cerca, que de hecho pues, no es pueblo, es la cabecera municipal de uno de los municipios que conforman la zona metropolitana, que es Tlaquepaque. O sea, uno va a este lugar y realmente ni siquiera se puede caminar. O sea, el festejo, te pongo un ejemplo, el festejo del Día de Muertos, pues duró, me parece que 2 o 3 días. Y bueno, el pueblo que en realidad son 2 calles, ¿no? El Parián, la plaza, pues muy bonito, muy adornado y todo, pero no se podía caminar. O sea, no tengo el dato de qué cantidad de turistas había y de visitantes en general, pero sí hay esa sensación de que ya se terminó en la pandemia, ¿no? Lo mismo pude observar en Ajijic, que Ajijic está a 45 minutos de aquí, en la ribera del lago de Chapala, pero lo hemos visto en Tequila, pero lo hemos visto en Tapalpa y en Mazamitla, ¿no? Que es, digamos, lo que tenemos aquí más cerca. Yo pienso que por el modelo de turismo que están siguiendo, que en teoría tendría que ser no masificado, porque se trata de pueblos, digamos que estos destinos, al menos que te cuento, ya están muy sólidos en términos de la afluencia, en términos de la demanda. Me parece que podría haber otros factores que han provocado cierta caída o cierta pérdida en algunos lugares, pero que ni siquiera son o están relacionados con el COVID. Por ejemplo, en el caso de Mazamitla sucedió que hubo unas balaceras y esto provocó que la gente ya no buscara este lugar para ir a fines de semana o para pasar el fin de semana. Pero digamos que quitando este elemento, los pueblos mágicos de Jalisco están muy bien posicionados y yo creo que pues ya podemos decir que sobrevivieron al COVID, ¿no? Y yo me atrevería a decir que muchos pueblos mágicos ya, digamos, que pasaron la fase de prueba y están bastante sólidos. Estos pueblos que te comento caen en el área de influencia de Guadalajara, pero, por ejemplo, cercanos a Puerto Vallarta, pues tenemos otros 3 pueblos mágicos que también tienen esa, digamos, comunicación, hay una especie de acompañamiento, de complementariedad del producto de sol y playa y que están posicionados a 1 hora, cuando mucho, de Puerto Vallarta, ¿no? Hablamos de Talpa de Allende, hablamos de Mascota y San Sebastián del Oeste, ¿no? Y ya, cada uno con su producto, yo creo que están muy bien fincados ya en una posición en el mercado turístico. Claro, yo tengo la impresión de que también les favorece mucho
pues el gran mercado que tienen en Guadalajara y toda la zona metropolitana, ¿no? La segunda zona metropolitana más grande del país y eso hay una demanda potencial importante, ¿no? Que hace estos desplazamientos cercanos y los toma ya como lugares de recurrencia, ¿no? De afluencia cada fin de semana, una cosa así, imagino lo que sucede por acá en espacios como Valle de Bravo, que más que ofrecerse como destinos del Valle de Toluca, de la zona metropolitana de Toluca, forman parte de los espacios de desplazamiento de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, esos mercados cercanos, ¿no? Ayudan a esta demanda constante, permanente. Claro, y como dices, tiene que ver más con la tradición de hacer el desplazamiento, porque no empezaron a ser turísticos el día que les dieron la nominación. O sea, por ejemplo, Tapalpa y Mazamitla, pues tienen, no sé, 50 años recibiendo turistas. O sea, el hecho de que la gente de los pueblos haya migrado a las ciudades favoreció en gran medida ese movimiento o ese retorno a los pueblos, ¿no? Y eso fincó, digamos, unas relaciones primero familiares y después Claro. afectivas, digamos, con estos territorios. Y posteriormente ya fue una relación turística, ¿no? Pero, por ejemplo, el turismo en Ajijic empieza en la década de los 60, de los 70, ¿no? Que forma parte de esta ribera de Chapala. Y su denominación como pueblo mágico, pues tiene apenas un par de años, ¿no? Lo mismo Tequila, pues estaba situado en una confluencia de caminos, en el Camino Real, ya había una tradición de paso, digamos, por el lugar. Y en ese caso, el proceso más intenso de turistización sí tiene como una gran coincidencia con la época en que es nombrado pueblo mágico, ¿no? O sea, por ejemplo, Mundo Cuervo y Pueblo Mágico suceden en el mismo año, ¿no? Y son dos elementos que catapultan esto. Pero, por ejemplo, la ida a comer a Tlaquepaque, pues era muy, muy tradicional. O sea, Tlaquepaque hasta aparece en nuestra canción de Guadalajara, Guadalajara, ¿no? Ya con esa idea de que había un motivo para ir a Tlaquepaque. Entonces, digamos que han aprovechado esta idea de ser pueblo mágico con efectos positivos y negativos diversos, ¿no? Sí, claro. Pero me parece que esta cercanía, como tú dijiste, con grandes ciudades que se convierten en el mercado emisor, vamos a decir, de turistas, pero también de visitantes que van y vuelven, ¿no? Sí. Un muy interesante fenómeno que tendremos que seguir, ¿no? Para ver si efectivamente este retorno, ¿no? Y esta afluencia que continúa, como tú nos lo señalas, que ha continuado, qué causas va tomando, ¿no? A mí esa parte me parece siempre muy interesante. No sé si quisieras comentar algo más de la primera pregunta, de los impactos significativos del COVID en la trayectoria del turismo, o pasamos a nuestra segunda pregunta, como tú me indiques. Si gustas, pasamos a la siguiente pregunta y ya después podríamos redondear algunas ideas, si te parece. Claro, porque de hecho yo misma te metí, ¿no? A la segunda pregunta cuando te pregunté, ¿no? Pero la planteo tal cual está formulada. ¿Qué cambios o cuáles son los cambios que consideras que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años, por favor? Ok. Fíjate que yo veo cómo se desempeña el turismo y creo que dejamos pasar la oportunidad de mejorar la práctica turística o el desarrollo del turismo.
nos seguimos vanagloriando en la estadística de que llegan tantos millones de turistas, pero no tenemos un cambio significativo en la calidad de vida de las personas que habitan en los destinos turísticos. Me parece que hay como un desfase entre las posiciones que nos encontramos en cuanto a llegada de turistas, pero y respecto a la generación de divisas, ¿no? Veía yo que en 2021 México se posicionó en el lugar número 2 de llegada de turistas, pero por generación de rama económica, pues estamos en el lugar número 9. Si bien es cierto que se mejoró la posición, pues no es lo ideal. Me parece que la política turística de México no ha atendido cuestiones básicas de los destinos turísticos, problemas de planificación, problemas de gestión, problemas de ver si la gente realmente está obteniendo un beneficio del turismo o se están generando ciudades duales, ¿no? Esta diferencia muy marcada entre la zona que es turística y la zona donde viven quienes trabajan en el campo del turismo, ¿no? Y sobre todo, me parece que esta idea de la producción inmobiliaria en centros históricos, los procesos de gentrificación, todo este desarrollo de vivienda secundaria en playas, me parece que se está intensificando muchísimo, ¿no? En cuanto a la recuperación del sector, pues ya hay un pronóstico de que este año vamos a tener el 100% de recuperación respecto al 2019. Y de nuevo las escalas. En el caso de Jalisco, por ejemplo, Puerto Vallarta ya tuvo el año pasado más visitantes que en 2019, que la referencia. Digamos que Puerto Vallarta ya se recuperó por completo y Guadalajara todavía le hace falta unos 2 millones de turistas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en el tipo de turismo. ¿El tipo de turismo de Puerto Vallarta es sustentable? ¿Cómo se desarrolla? ¿Es responsable? ¿Y el de Guadalajara es igualmente responsable o irresponsable? Y luego, por eso decía yo que los destinos de playa también tienen como una capacidad de recuperación más alta o más rápida, ¿no? Yo veo destinos como que se han puesto de moda últimamente, aún antes de la pandemia, como Perú o como Estambul, por ejemplo, Turquía, que ahora, bueno, está con el terremoto terrible, pero son destinos que rápidamente volvieron a tener la cantidad de turistas que tenían antes. Y de alguna manera son competidores directos de México. O sea, y además mexicanos que viajan mucho a estos lugares, ¿no? Entonces, la tendencia creo que lamentablemente es que vamos a seguir igual que como estábamos en 2019. Aprendimos, pero no estamos haciendo algo por aplicar ese aprendizaje. O sea, como que, bueno, ya de nuevo el turismo y esta nueva normalidad no es una nueva normalidad, es la vieja normalidad. Yo tengo esa impresión. Sí habrá que hacer algo con el turismo, sobre todo el tema de la seguridad en los destinos turísticos. Yo no sé si es un tema de la seguridad al que los investigadores le hemos sacado la vuelta, los investigadores de turismo le hemos sacado la vuelta, porque es un tema pues que pone en riesgo al investigador también, ¿no? Pone en riesgo también a los alumnos. Y la verdad es que yo veo o siento cierta preocupación de lo que va a suceder en el futuro si no pensamos en una política que tenga en cuenta la sustentabilidad, que tenga en cuenta esta responsabilidad, pero también que tenga en cuenta que el turismo es una actividad transversal y que requiere
de distintas miradas para hacer del turismo una actividad que tenga un buen desempeño territorial. Le hemos dado muchas largas, yo pienso. O sea, creo que en el campo del turismo sí nos tenemos que pronunciar en el sentido de exigir que cuidemos el ambiente, en el sentido de pugnar por mejores empleos, por mejor calidad de vida, de proteger a los trabajadores, ¿no? En realidad, directamente no es el tema que yo trabajo. Mi tema es como más ligado con el patrimonio, ¿no? Pero yo sé que hay muchos investigadores en la academia que sí se han adentrado más a estos temas, pero creo que como academia sí tenemos que pugnar un poco por pedir esto, ¿no? Esta seguridad en los destinos turísticos. Sí, bueno, coincido contigo en que México se ha destacado por un proceso de resiliencia mucho más acelerado, mucho más rápido que muchos otros lugares, ¿no? A nivel internacional. Igual, por ejemplo, Cozumel ya rebasó las cifras del 2019, ¿no? O sea, pero yo digo, es que estos espacios se ponían las pilas, vamos, se adaptaban rápidamente, ¿no? O morían, pues, ¿no? Porque Sí. la subsistencia, el ingreso de gran parte de las familias depende de la actividad turística. Entonces, me parece que fue esos procesos de autoorganización que ayudaron a poder generar una serie de condiciones para reactivar el turismo, pero efectivamente coincido con lo que dices en que es una reactivación en los mismos términos, ¿no? O sea, sobre el mismo modelo, sobre la misma masificación, sobre los mismos impactos negativos hacia el ambiente y hacia los aspectos socioculturales, priorizando el aspecto económico, pero marginando, dejando de lado, obviando todos los impactos socioculturales que se están generando. Y dentro de ellos bien apuntas la parte de la seguridad. También coincido contigo en que los investigadores en turismo efectivamente le hemos enterado muy poco. Sí. Yo conozco 2 trabajos de investigadores de turismo que se han acercado al tema. Y eso ha sido todo, o sea, en todo el estado de conocimiento de la investigación turística en México, en esta academia que ya afortunadamente cada vez somos más de 200, ¿no? Más todos los investigadores que trabajan en cuerpos académicos, en sus distintas instituciones, inclusive en las universidades tecnológicas que se están sumando rápidamente a obtener grados académicos y a una producción colegiada a través de cuerpos académicos. Sin embargo, efectivamente es un tema que sigue, ¿no? lo seguimos evadiendo. Este punto de la política turística me parece que es fundamental y bien lo dices, necesitamos manifestarnos al menos, ¿no? En una determinada posición para propugnar sobre estos aspectos de calidad de vida de los trabajadores, de respeto al ambiente. No sé cuáles puedan ser nuestros alcances, probablemente no sean muchos, pero eso no quita nuestro deber de decirlo, ¿no? De manifestarlo. Claro. Y mira que para muchos, que entiendo que hay muchos investigadores que provienen del área de la geografía, ¿no? Y que trabajan el tema de turismo. Para todos ellos, me atrevería a decir que el trabajo de campo es fundamental. O sea, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer levantamiento de, no sé, georreferenciando los sitios de interés turístico, hacemos todo eso que tú ya sabes. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un problema de inseguridad? O sea, andando en la calle. A mí, estando en Tequila, por ejemplo, traíamos le digo a mis alumnos, traíamos un guarura porque era una moto que nos estaba siguiendo por todo el pueblo, ¿no? Oh.
En otra investigación que hicimos en la Sierra La Primavera, que lo tenemos aquí a un ladito en Guadalajara, nos salió un hombre con pistola y nos decía, ¿qué están haciendo aquí? O sea, llegaron en un vehículo también así como, ¿qué quieren? ¿Por qué están preguntando? ¿Qué es lo que quieren investigar? No, pues somos de la Universidad de Guadalajara y pues ya cuando les decimos, estamos trabajando turismo, como que se les baja, pues hasta eso, ¿no? Pero digamos, y las conversaciones de compañeros son muy diversas en este sentido también, o sea, no ha sido un hecho aislado. Sí. Y pues probablemente en el Estado de México, probablemente a los compañeros de Sinaloa, probablemente a los de Nuevo León, etcétera, ¿no? Digamos que es un asunto que nos está afectando en la investigación y que eventualmente va a afectar ya los números del desempeño del turismo. Claro. Porque, bueno, vemos en Cancún este asunto que, bueno, no es de ese tipo de violencia, pero vemos este conflicto que hay entre taxistas y los operadores de Uber, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que pensar nuevamente las reglas del juego turístico y si las aceptamos, pues hay que apegarnos a esas nuevas reglas, ¿no? Creo que es muy importante ese diálogo. Sí, absolutamente de acuerdo contigo, porque el nivel de conflicto empieza a tener manifestaciones como más evidentes, ¿no? Como más complicadas, y esto, usando esta categoría que tú has puesto sobre la mesa, y esto puede escalar, ¿no? Puede ir escalando. Ya ya ves que el índice de competitividad turística que saca la WTTC, para el 2019, nosotros habíamos alcanzado el lugar 19, precisamente, como México país. Y ya ves que hubo un cambio de metodología que para el 2021, el del 2022 creo que no ha salido, pero el del estudio de 2021 se cambia de índice de competitividad a índice de desarrollo. Hay algunas modificaciones metodológicas. Y en el índice de desarrollo, ¡faz! ¿No? Caímos al lugar 40. ¿No? ¿Sí? Y dos son nuestros ejes más débiles. Seguridad, evidentemente, ¿no? Y sustentabilidad. O sea, en esos dos ejes hemos fallado en nuestras estrategias. Y bueno, ambos son muy complicados, pero el asunto de la seguridad tiene una complejidad enorme porque son una serie de factores de carácter exógenos y además ya de manifestaciones globales. Ahí sí, no, me parece que es muy complejo esa problemática y desafortunadamente ha estado ligada desde hace mucho tiempo al turismo. Los giros negros han estado ligados al turismo, pero creo que ahora continúan afianzándose y se han expandido. Esa es la percepción que yo tengo de algunos indicios por algunas noticias, porque como bien dices, no tenemos estudios, investigaciones más sólidas en relación a este tema. Claro, y además las redes sociales, digamos que de alcance mundial en el momento en que, vamos, acaban de balacear unos canadienses, ¿no? Así es. En ese momento, en cualquier parte del mundo ya lo saben. Sí. O sea, sí. No es como antes de que, bueno, medio sucede, medio puedo callar a los periodistas, que no está bien, pero digamos que no se conocía tanto sobre el asunto, ¿no? Y ahora las redes sociales pues juegan un papel muy importante en la difusión de ese tipo de noticias negativas, ¿no? Sí. Y me parece que debemos hacer algo como sociedad, pero es muy complejo, como dices, no solo complejo, muy complejo. Sí, exacto, es muy complejo porque
es un asunto que rebasa dijéramos, el contexto nacional, ¿no? Y ya tiene una serie de implicaciones internacionales con otros grupos, con otros cárteles, el crimen organizado y además esta penetración que tiene en los espacios gubernamentales. Sí, a mí me parece que es algo es una red muy complicada, pero igual, eso no consta, no obsta para que nosotros podamos acercarnos y por lo menos hacer visible esto, ¿no? Que es lo que nos compete en términos de investigación, ¿no? Analizar estas problemáticas, saber cuáles son sus alcances, estructuralmente, qué es lo que está significando para las comunidades, para las poblaciones de destino, para las poblaciones rurales particularmente, y por lo menos decirlo, ¿no? A ver, aquí está la investigación que demuestra tales cosas, ¿no? Uh-huh. Claro, porque como dices, no nos compete para nada nosotros diseñar una política de seguridad, no nos compete ir atrás del delincuente, pero creo que, bueno, sería interesante pues conocer la situación y ver la forma en que podemos ayudar a las comunidades a través del turismo. Esa parte, pues creo que sí podemos trabajar algo, ¿no? Obviamente no vamos a modificar las leyes, obviamente, pues al que le corresponde es al Estado vigilar por la seguridad. O sea, eso, pues creo que todo lo tenemos claro, ¿no? Pero como dices, hay que generar también una, los elementos que nos permitan, digamos, mejorar el desarrollo del turismo para que realmente pueda tener un efecto positivo en las comunidades, ¿no? Y creo que ya estamos en la pregunta 3, ¿no? Así, ¿no? Porque la pregunta es, ¿podrían mencionar 2 líneas de investigación específicas que consideres pertinentes? Y bueno, ya ahorita hemos puntualizado varias, ¿no? Varias. Pero bueno, pongo sobre la mesa la pregunta para ver si quisieras puntualizar algo de lo que hemos dicho o alguna otra idea, Lucía. Bueno, fíjate que yo me he dado cuenta últimamente de esta inteligencia artificial. ¿Qué va a suceder con los destinos turísticos con esta inteligencia artificial? Y justo la semana pasada atendí a un panel de expertos en el que estuvieron ellos hablando sobre chat GPT, seguramente has escuchado. Y bueno, en términos de educación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros alumnos realmente desarrollen las habilidades de crítica, de reflexión, de análisis que requiere el turismo, ¿no? Yo no sé si en un momento dado ellos le van a decir a esta tecnología, hazme un plan de desarrollo para el pueblo mágico de Mazamitla, ¿no? Y ya, pues se lo va a pasar el plan de desarrollo. Entonces, o sea, yo sí me quedé, dije, ¿cómo le vamos a hacer? Es un gran reto. Es un gran reto porque los ordenamientos territoriales, los planes de desarrollo, los estudios, por ejemplo, de capacidad de carga, o sea, ¿será capaz de hacer un estudio de capacidad de carga esta nueva tecnología? Y yo le sigo apostando al factor humano, ¿no? El Claro. factor humano, digamos que es al final quien va a tomar las decisiones. Entonces, me parece que esta es una vía muy interesante que tanto a nivel de la docencia, de la epistemología, pero también pues ya de la aplicación de todas estas herramientas teóricas y metodológicas, pues cómo se va a visualizar la realidad ya en la generación, por ejemplo, de estos documentos, ¿no? Y luego seguí pensando, y en esto tú tendrás, creo, mucho que decir, porque es tu área también.
pensaba yo en esta también tecnologías que decían, es que a partir de un texto tú puedes hacer imágenes. Entonces, en el tema de imaginarios, pues ya sabemos que las nuevas tecnologías han sido un factor que ha multiplicado los imaginarios y en ocasiones los ha llevado a rumbos que pues no necesariamente son los rumbos ideales, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de tequila, pues se ha cambiado un poco el imaginario de la cultura del tequila por el de tequila fiesta o tequila bebida. Sí. Yo pensaba, dije, bueno, ¿qué sucedería si le ponemos a por ejemplo, hay un programa que se llama DALL-E, me parece, DALL-E, que hace precisamente, tú le pones texto y te hace imágenes. Dije, ¿qué tal si yo le pongo una descripción del paisaje agavero o una descripción de tequila el pueblo? ¿Qué imágenes me dará como resultado, no? ¿Y cómo van a influir esas imágenes que se van a estar creando con inteligencia artificial en el marketing, pues en el marketing territorial en términos generales, ¿no? No solo turístico, sino en el marketing territorial? Entonces, eso creo que lo voy a explorar próximamente para ver a ver qué resulta, ¿no? Ahorita estamos como en la etapa de, bueno, voy a probar aquí, voy a probar esto, no lo hemos explorado, ¿no? Un poco salirnos de lo que usualmente hacemos, ¿no? Pero sería interesante, ahora los jóvenes tienen muchísimas habilidades para trabajar con estas tecnologías y seguramente, pues pueden salir tesis, un montón de tesis en ese sentido también. Y otro tema que me parece muy interesante es el tema de la producción inmobiliaria. ¿Y qué papel está jugando Airbnb? Realmente es un asunto, esta proliferación. ¿Podemos culpar a Airbnb? ¿O realmente tiene que ver con una producción inmobiliaria que está respondiendo a una carencia de vivienda? Así. ¿O es eminentemente un negocio? ¿Cómo repercute también en el territorio? ¿Cómo estamos adaptando el territorio para que se desarrollen este tipo de productos inmobiliarios? Me ha tocado, por ejemplo, conocer a personas que en Nuevo Vallarta tienen 4 o 5 departamentos. Y ellos dicen, es que es el mejor negocio de la vida. Oye, es que un departamento de una recámara me está dejando al mes 30, 40 mil pesos. Así es, sí. Y ahora, multiplícalo por 5 departamentos, Claro. y quizá el de 3 recámaras te va a dar los 60 o los 70 mil pesos. Dicen, pues con eso estoy pagando los departamentos. Sí. ¿No? Y así te los están vendiendo. O sea, Sí. pasas tú por la playa y ves los desarrollos y te dicen, no sé, $45,000 de ganancias garantizadas al año o así, ¿no? Te ponen la cantidad. Entonces, si bien es cierto que quizá esta plataforma de Airbnb funcionó como bisagra, una bisagra muy bien acondicionada para utilizar los tiempos muertos de la propiedad de las propiedades, Sí. Yo creo que no es el único factor, sino también hay una carencia de una política pública que nos ponga ciertos límites a este crecimiento desmedido, porque está afectando de forma muy importante el acceso a la vivienda de las personas, sobre todo en destinos turísticos que se presenta este fenómeno con gran importancia, ¿no? Leí ayer un documento que decía que las rentas, por ejemplo, habían subido entre 8 y 15% a causa de Airbnb. Entonces, en algunos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacerle? ¿Qué vamos a hacer en México también para no tener luego el problema o que tienen en Venecia, el problema que están teniendo Barcelona. en Reykjavik, o están en Croacia o en París, ¿no?
bueno, ya han tenido que dar pasos un poco más adelante para poner ciertas restricciones, pero que aquí todavía no las tenemos. Así es. Creo que esas pueden ser unas vías muy interesantes que yo en lo personal, bueno, me empezaré a meter a ellos, ¿no? Oye, qué interesante esto de la inteligencia artificial, ¿no? Esta parte de la inmobiliaria, coincido contigo, es un asunto que es un fenómeno que hay que seguirle la pista, ¿no? Porque efectivamente no nada más está afectando los modelos de alojamiento tradicionales, sino también la parte de la vivienda, algo que el turismo residencial ya hacía, ¿no? La afectación de la vivienda, pero ahora con el Airbnb es otro de los elementos que se suman y que se suman de manera importante justamente para la carencia, ¿no? De la escasez de oferta de alojamiento para la población local, ¿no? Porque además de que son precios inaccesibles para la población local, el fenómeno de gentrificación y de marginación, ¿no? Se detona. Pero esto que tú comentas de la inteligencia artificial, esto sí no lo había escuchado y me parece de lo más interesante esto que dices de qué manera va a modificar la parte de los imaginarios, porque tienes toda la razón. Los imaginarios siempre están asociados a escenas, ¿no? A imágenes, a ciertas imágenes que son las que quedan interiorizadas. Y si esto va a poder ser manipulado, ¿no? Y entonces la imagen, vamos a encontrar estas imágenes que finalmente se filtran y nos influyen, eso redireccionan comportamientos. Me parece sensacional, es muy interesante esto que tú anotas y si me permites, yo seré una seguidora de tu trabajo, ¿no? Para saber qué es lo que vas encontrando, qué es lo que vas descubriendo en relación a esta investigación que entiendo tú estás con la intención de llevar a cabo. Uh-huh. Apenas la estoy pensando, apenas mi cerebro va a empezar a trabajar en ello. Ojalá que me lleve a un buen puerto. Así va a ser, estoy segura. Y cuenta con un fan, ¿no? Este, para poder seguir esa línea de investigación. Sí me parece, justo por lo que tú decías, que he trabajado en algunas oportunidades la parte de imaginarios, pues me parece súper interesante este factor que puede modificar absolutamente la construcción de los imaginarios, o al menos como lo hemos hecho como lo hemos visto, ¿no? Hasta este momento, con procesos sociales, ¿no? Normales, dijéramos, pero claro, ahora esto puede impactar de manera importante. Uh-huh. Lucía, qué interesante ha sido escucharte, ¿no? Toda esta conversación que hemos tenido. No sé si quisieras agregar algo más a esta entrevista. No, pues nada más, nos queda ahí una gran tarea, nos queda una gran tarea seguir motivando a los jóvenes investigadores, a nuestros chicos estudiantes, y sobre todo, pues esta idea de no dejar de compartir todas estas reflexiones, que bueno, también te agradezco porque ha sido muy rica y muy emocionante esta plática. Gracias. Lo mismo digo, y yo también a mi vez te lo agradezco enormemente. Gracias por tu disposición, Gracias. por tu tiempo y por todo lo que nos has compartido. Espero que tengamos una siguiente oportunidad para seguir conversando. Claro, claro que sí. Gracias, muy amable. Hasta Gracias, luego. Bye.